Si les gustó lo que escucharon, les recomiendo mucho comprar el libro. No solo podrán disfrutar de la historia completa, sino que también apoyarán al autor y su trabajo. Es una gran oportunidad para sumergirse aún más en esta increíble historia. El hechizo prohibido. Historia, el hechizo prohibido. Storylink, http://www.fanfiction.net/1289154/1. Categoría, Harry Potter. Género, palabras, 3,753. Autor, Senaguayo. Enlace de autor, http://www.fanfiction.net/1780644. Última actualización. Palabras, 3753. Clasificación, M. Estado, completo. Contenido, capítulo 1 a 1 de un capítulos. Fuente, fanfiction.net. Resumen, por casualidad, Harry encuentra un hechizo que se supone debe hacer su tarea, pero por supuesto que no puede decirlo. Nadie, ni siquiera su mejor amigo. Pero eso es todo lo que hace este hechizo. Calificación M por lenguaje y crueldad de. Capítulo 1, el hechizo prohibido. El hechizo prohibido. Resumen, por casualidad, Harry encuentra un hechizo que se supone debe hacer su tarea, pero por supuesto que no puede decirlo. Nadie, ni siquiera su mejor amigo. Pero eso es todo lo que hace este hechizo. Calificación M por lenguaje y crueldad de. Descargo de responsabilidad legal. Todo lo que reconozca en esta historia pertenece a otra persona, probablemente a J.K. Rowling / ella. Compañeros de negocio. Cualquier personaje que no reconozcas es mío. La trama específica de este FAI es casi seguramente mía. Me sorprendería mucho si alguien ya hiciera algo como esto. Emoticono cara sonriente. No obtengo nada al escribir esto. Advertencia, esto no está muy lejos de ser un graphic. Verás por qué al final, pero no sigas leyendo a menos que te guste. Spoilers. Primer año. Ah, maldice a ese murciélago, gruñó Ron. Eso es mucha tarea para un día. Harry aún no había comenzado su tarea. No tenía intención de empezar ahora mismo, porque tenía un secreto. Cuando estaba sacando dinero de su bóveda en Gringotts, también había encontrado el embrague de una mujer, obviamente el de su madre. Había lo recogido para el valor sentimental, que era la primera cosa que pertenece a sus padres que había tenido, pero no obstante lo atravesó. Acurrucado entre las diversas partes y sacudidas del embrague de una mujer, entre algunos recibos, había un poco de pergamino. Decía, escuché a MM hablando con FF sobre un hechizo de tarea estrictamente prohibido. Apunta. Pergamino, circular hacia abajo a la izquierda en diagonal a la derecha, luego un movimiento brusco hacia abajo y hacia la derecha, mientras dice. Harry había memorizado rápidamente los movimientos de la varita. Parecía que alguien estaba escribiendo una C, moviéndose directamente a una A mayúscula pero sin el travesaño para complicar el trazo. El hechizo en sí era un poco extraño, pero no era nada difícil de. Recuerda. Así que ahora, habiendo esperado hasta pasada la medianoche para asegurarse de que todos estuvieran dormidos, especialmente Ron, probó el hechizo. Casi se cae de la cama en estado de shock. En el pergamino, representando una televisión en miniatura, había una escena. Ron, el chico que se había conocido hace apenas una semana, estaba sentado a desayunar en una casa de aspecto extraño. Su madre, la mujer que había conocido en la estación, estaba hablando con él. Mientras Harry se esforzaba por escuchar las palabras y se inclinaba más cerca, las palabras aparecieron convenientemente en el papel. Ron, debes ser amigo de Harry Potter. Ya es famoso y es rico aunque no lo sepa. Harry se echó hacia atrás, sorprendido. Supongo que debería estar feliz de haberme enterado tan temprano, en lugar de años después, pensó. Descartando el tema del amigo, pensó en el hechizo y en el extraño e inesperado efecto secundario. Se preguntó por qué. Sucedería algo tan ajeno a la tarea. E incluso entonces, ¿por qué me mostró a Ron? Es porque yo estaba pensando en él justo antes de lanzarlo. Necesitaba probar esto. Decidió probar con Dean. Cogiendo otra hoja de pergamino, probó el hechizo, mientras centrándose en Dean. Mamá, ¿sabes qué? Papá se peleó con un seguidor del Arsenal. Luego vino la policía y me recogió. Fingió que estaba herido y se apresuró a salir. Fue espantoso. Esto fue realmente muy interesante. Harry sabía que Malfoy estaría emocionado por su increíble suerte. Ser colocado en el equipo en lugar de ser despedido era ciertamente suerte. Sabía que Malfoy intentaría algo hoy, así que, justo antes de levantarse de la cama, hizo una lectura, mientras había comenzado a llamarlo. Efectivamente, Malfoy apareció y lo desafió a un duelo. Ron se apresuró a saltar e intentar aceptar en su nombre, pero Harry tiró de él con dureza por el hombro y lo giró. Nunca presumas de hablar en mi nombre, si quieres seguir siendo mi amigo, le siseó a Ron. Corre encogido hacia atrás. Conmoción. Volviéndose hacia Malfoy, Harry dijo, Malfoy, sé que les dijiste a tus guardaespaldas que planeas informar a Filch que no estaré. Límites a la medianoche, mientras permanece cómodo en la cama. Ve a probar tus estúpidos trucos con otra persona. Ah, y por cierto, continuó, gracias por ayer, eventualmente descubrirás por qué te doy las gracias. Sonrió. Odiando al profesor de defensa casi tanto como a Snape, decidió hacer una lectura rápida. Casi se cae de la cama. En estado de shock. Tendría que hacer muchas lecturas, en detalle. Profesor Flitwick, puede enseñarme un hechizo para borrar todo lo escrito en un pergamino para que pueda ser reutilizado. A veces cometo muchos errores y detesto desperdiciar pergamino. Por supuesto, S.R. Potter. Y puedo decir que es tan reconfortante escuchar a un joven con una actitud tan responsable hacia el desperdicio de recursos. Dicho esto, el maestro de encantamientos le había enseñado el hechizo. El fin de semana siguiente, se encontró con un salón de clases sin usar que esperaba que permaneciera así al menos durante el próximo par de horas. Sacando el pergamino del bolsillo de su bata, comenzó. A la mañana siguiente, se negó a ir a la clase de defensa. Finalmente, MC Gonagal se enteró y lo llamó. Oficina. Le dijo que le dolía la cicatriz cuando el profesor Quirrell estaba en la habitación, y estaba seguro de que Quirrell estaba poseído por Voldemort. MC Gonagal no tuvo más remedio que traer a Dumbledore a la escena. Mientras se acercaban a la casa del director. Oficina, encontraron a Madame Amelia Bones, jefa del DMLE, esperándolos, junto con 4 auras. Amelia. Es bueno verte, pero esto parece oficial. ¿Ha pasado algo? Preguntó MC Gonagal. Hemos tenido un informe creíble de un mago oscuro en la escuela. MC Gonagal parecía aturdida. Potter estaba diciendo la verdad. Madame Bones miró a Harry. Como puede ver, S.R. Potter, recibí su mensaje. Aunque me gustaría saber dónde lee sobre los signos de una posesión, como el tartamudeo y el olor a ajo que se usa para enmascararla. Olor a carne podrida. Señora Bones, por favor déjeme algunos secretos, sonrió Harry. Una vez que estuvieron dentro, Dumbledore intentó que Harry le dijera lo que se había negado a decirle a Madame Bones. Harry se negó de nuevo. Fue una suerte que hubiera realizado lecturas extensas sobre todos los posibles jugadores durante el último fin de semana, porque en un momento fue capaz de agarrarse la cabeza de dolor, gemir, principalmente fingiendo, no fue tan malo, y decir, Sotto Bouchi. Ah, ¿de dónde vino este repentino dolor de cabeza? Dumbledore retrocedió instantáneamente y no se atrevió a mirarlo a él, ni a las dos mujeres en la habitación, a los ojos por resto de la reunión. Quirrell fue llamado y, por supuesto, se negó a aceptar el cargo y se negó a permitir que nadie lanzara alguna detección. Encantos en él. Desafortunadamente, Dumbledore estaba de su lado. Finalmente, Harry tuvo que gritar Tommy, sabía que eras un hijo bastardo de una puta Squibby y un mugle, pero no sabía que eras tan cobarde. Apuesto a que solo saldrás cuando tus oponentes no puedan contraatacar, y nadie lo he descubierto todavía. Deja de esconderte, maldito idiota. La indignación de MC Gonagal, la diversión de Bones y la ira de Dumbledore se dispararon. Entonces las dos damas fueron consumidas por una mezcla de miedo y disgusto al ver el turbante desenvuelto apresuradamente y lo que había debajo. Potter, dijo Voldemort en un susurro bajo y sibilante. Te mataré primero, luego. Amelia había elegido bien a sus auras. Todos lanzaron hechizos de petrificación al hombre de 2 caras y este cayó al suelo. Sobre las protestas de Dumbledore, Amelia envió un mensaje a Patronus Acrowcar, con una palabra clave que aseguraba que estuvo en la oficina de Dumbledore en 2 minutos, con 4 de su propia gente. Una vez más, anulando a Dumbledore, se llevaron el cuerpo por flu al ministerio. Nadie en el mundo mágico volvería a ver a Quirrell o Voldemort, aunque, por supuesto, Dumbledore lo hizo. No sé eso en ese momento. De todos modos, su mandato no se extendía al departamento de misterios, ese era el único grupo. Eso estaba fuera de su control, a pesar de toda su grandiosidad, por lo que no podía exigir información. En lo que respecta a la escuela, el incidente fue silenciado en silencio. A la gente le dijeron que Quirrell se había ido con una familia. Emergencia, y un hombre retirado ocupó su lugar durante el resto del año. Aproximadamente a la mitad del primer año, frustrado por la actitud injusta de Snape y la falta de voluntad de MC Gonagal para ayudar, había. Suavemente, gritó mientras se desarrollaba un fragmento de la vida pasada de MC Gonagal, como diablos se supone que debo hacerlo. Convencerla de ver mi versión de los hechos. La imagen había cambiado, y las instrucciones sobre MC Gonagal, sus gustos y averchans, sus prejuicios y preconcepciones. Su sistema de creencias, político, moral, religioso y más, comenzó a desplazarse hacia arriba.
Recuperándose de la conmoción lo más rápido que pudo, Harry comenzó a tomar notas. Profesora M. McGonagall, es cierto que el profesor Snape es su hijo. Ese es el rumor que escucho cuando le pregunto por qué. Dejas que tu casa sea tan maltratada por tu rival. ¿Qué? Gritó M. McGonagall. ¿De dónde has oído eso? Lo siento, profesor, no puedo decirle eso, pero ciertamente puedo sentir empatía. Estoy seguro de que si mi mamá estuviera en su lugar. Perdóname por muy desagradable que me haya comportado. Sin esperar a que ella respondiera, se miró los pies. No estoy enojado con el profesor Snape, en realidad estoy celoso. Debe ser muy agradable tener una madre viva, sin mencionar una que se sienta contigo en cada comida. De todos modos, pensé en decirte que lo entiendo. Estoy seguro de que el profesor Snape merece su felicidad mucho más que un nada bueno, inútil, loco como yo. Y se volvió, con la cabeza todavía inclinada, grandes lágrimas aún corriéndole por la cara, y se alejó lentamente. Al día siguiente, vio una gran explosión en el gran salón, con MC McGonagall despojando a Snape de cada detención que aún tenía. Tenía por sus leones, y devolviéndole 2 puntos por cada punto que él tomara de su casa. Ella se había negado a retroceder. Cuando Dumbledore intentó intervenir, amenazándolo con un acento escocés que muy pocos podían entender, pero hizo que McGonagall levantara la vista en estado de shock, luego se riera y comenzara a susurrar a sus amigos. Flitwick y Sprout se unieron a MC McGonagall, y finalmente se decidió que todos los castigos de Snape a cualquier otro casa debía ser referida al jefe de esa casa. Snape trató de hacer esto bilateral, pero fue gritado. MC McGonagall había llamado a un elfo para llevar el registro de puntos. Desde la oficina de Dumbledore, y los números altamente desequilibrados contaron su propia historia. Segundo año. Malfoy, Jr., ya era una espina clavada en su costado, así que después del incidente en la librería, Harry decidió que necesitaba hacer un lectura completa sobre el Malfoy mayor. Por supuesto, después de leer sobre el propio Voldemort, nada podría realmente sorprenderlo, pero esto fue bastante desagradable. Él comenzó a planificar. 2 días después, Madame Amelia Bones y el maestro Alastor Moody dieron una conferencia de prensa conjunta, anunciando el arresto de Lucius Malfoy por múltiples cargos de posesión de artefactos oscuros, la mayoría de ellos valen la vida en Azkaban, y muchos incluso merecen el beso de un demente. Acreditaron un aviso anónimo que les dijo dónde lo tenía todo Malfoy. Escondido. El ministro Fayt, a través de su subsecretaria Umbridge, emitió una declaración de que esto parecía un grave aborto espontáneo. Justicia, que Malfoy era un hombre honorable y que él, el propio ministro Fayt, presidiría el juicio para asegurar. Sería justo. Al día siguiente, según una lista de sobornos terriblemente detallada, ¿quién, cuándo, por qué, el sueño de un periodista, el ministro Fayt, su subsecretaria Umbridge y 3 miembros de su destacamento de Aluras, incluido su sobrino John Dowlis, también fueron arrestados. Como era un ministro en funciones, su juicio ocurrió primero. La gente que no conocía a Bones lo suficientemente bien, le creía. Y pensó que ganaría. Pero el juicio dejó en claro a todos que una increíble cantidad de errores judiciales había pasado. Fayt fue arrojado a Azkaban de por vida, Umbridge, por crímenes no relacionados que surgieron bajo interrogatorio, se le dio el beso, y los Aluras recibieron 10 años cada uno. Después de eso, el juicio de Malfoy se reanudó y, como se esperaba, recibió el beso. Al día siguiente, Arthur Weasley llegó a Hogwarts. Él y su esposa obtuvieron un permiso especial para visitar a su hija, y poco después, fueron vistos quitándole un pequeño diario negro. Dumbledore se apresuró a salir de la mesa principal al ver esto, pero antes de que pudiera llegar a Arthur Weasley y preguntar por él diario, Krouka conoció a la pareja y les quitó el diario. Malfoy, de un solo golpe, perdió todo su poder. Espera que mi padre. No funciona cuando dicho padre está muerto. Durante los primeros días, Malfoy caminó solo, evitando toda compañía. Esto le dio a Harry la oportunidad de haber estado esperando un rato. Obligó a Malfoy a entrar en un salón de clases no utilizado. ¿Qué quieres, Pothad? ¿Recuerdas que una vez me amenazaste con que seguiría el camino de mis padres? Malfoy no respondió, solo lo miró sin comprender. Puede que me crea o no, pero le di a Madame Bones el aviso que llevó a que encontraran a su padre asesino. Fuera. ¿Esperas que crea eso? Eso es justo que solo quería darle una advertencia justa. Tu madre y tu padrino están al lado y recordar. Usted causó esto amenazándome, burlándose de mí y de Hermione, y llamando a Hermione sangre sucia. Dejó a un sorprendido Malfoy que de repente ni siquiera pudo pararse, y cayó en un montón al suelo. 2 días después, la oficina de enlace Moogle que se ocupa del mundo mágico llegó a Madame Bones con un arresto. Orden judicial para Narcisa Malfoy y Xavier Snape. Los cargos nunca se hicieron públicos, pero se rumoreaba que muchos casos inexplicables, donde los jóvenes Muggles mostraban todos los signos médicos de violación pero no podían recordar nada, fueron rastreados hasta ellos. Había suficiente evidencia de que el DMLE forzó un interrogatorio de Veritaserum, que luego selló su destino. Fueron despojados de su magia y arrojados a una prisión Muggle. Draco nunca se recuperó del todo. No estaba claro si era el hecho de que sus 3 figuras parentales eran efectivamente muerto, o que su madre y su padrino habían engañado a su padre. Cualquiera sea la razón, se fue. Durante el resto de sus años escolares aturdido, obteniendo como máximo un aceptable en la mayoría de las materias en su WL, luego se fue. La escuela. Nadie supo a dónde fue después de eso. Tercer año. Antes de dejar Hogwarts, Harry se había tomado el tiempo de hacer lecturas de sus supuestos parientes. Vernon fue el más interesante. Harry tuvo que escribir rápidamente muchos detalles. Al llegar a Privet Drive, Vernon le ordenó bruscamente a Harry que pusiera su baúl en su armario. Harry le ofreció a Vernon un papel. Mientras Vernon lo estaba leyendo, dijo: Tío Vernon, ¿recuerdas a esa chica de pelo tupido que conocimos en la estación? Brevemente hoy. Sus padres son dentistas, nada mágicos en absoluto. Tienen copias de toda esta información, y si yo no las tengo, la llamo regularmente, y si no digo las palabras correctas, llamarán a HMRC con estos detalles. Como son médicos. También tomé fotografías de todas mis heridas, cicatrices, y registré mi estado de salud, por lo que llamarán a la policía. Vernon calmó su ira con gran esfuerzo. Petunia, que nunca lo había visto ser silenciado así, tomó el papel de él, intensamente curioso por ver que había hecho que su marido se echara atrás. Solo tuvo que mirarlo durante unos segundos. Como obtuvo los números de cuenta, las fechas de las transacciones y los saldos de Vernon. El mundo del fenómeno no sabe cualquier cosa sobre la nuestra. Sin embargo, hay detalles aquí que son claramente de las cuentas por pagar de Granings y nuestro banco. Cuentas. Se volvió hacia Harry. ¿Cómo hiciste esto, muchacho? Ella gritó. Harry se encogió de hombros. Es fácil obtener toda esta información, si sabe cómo. Puedo hacer que usted y Vernon voten al partido laborista en él. Próximas elecciones si así lo deseo, ese es el poder de la información que tengo. Mejor no ponerme a prueba. Ahora sé una buena ama de casa. Y prepara la cena y llámame cuando esté lista. Estaré sentado y comiendo con ustedes 3. Vernon tenía algo que necesitaba descargar. Harry, dijo, claramente incómodo al usar el nombre de pila del niño. Madre estará visitando el próximo. No, dijo Harry rotundamente. Dile lo que quieras, pero ella no puede visitarme mientras estoy aquí. No seré responsable de la consecuencias. Si quiere, dígale que tengo alguna enfermedad infecciosa que no es dañina para los humanos, pero si un perro o un perro. El dueño lo recibe, podría ser fatal. Yo lo intentaré, dijo Vernon. Una vez que llegó a la escuela, decidió que la mejor manera de averiguar sobre este Sirius Black sería leer sobre Alid, seguido por la profesora MC McGonagall. Ya había descubierto cómo enfocar una lectura en un periodo de tiempo en particular, y mostraría la información más interesante dentro de ese periodo. Decidió centrarse en el periodo de su sexto año de los padres hasta Halloween de 1981. Pero primero comenzó con Sirius Black, centrándose en la fotografía de Black cómo se ven los carteles de Se busca del ministerio. Él lanzó el hechizo. Se sorprendió al encontrar una escena familiar feliz frente a él. Una escena que le hizo empezar a llorar. Sirius Black, gritó una linda joven de cabello rojo. Si pones a mi hijo en una escoba antes de su segundo año en Hogwarts te maldeciré tanto que te haré desear estar de vuelta con tu madre. Un apuesto joven estaba tratando desesperadamente de esconder lo que parecía una escoba en miniatura detrás de su espalda, mientras un niño pequeño, de apenas un año, intentaba tocarlo. Lo que hizo llorar a Harry fue que se dio cuenta de quién era la mujer y quién era el bebé. Controlarse a sí mismo con un esfuerzo supremo, continuó. Pronto, encontró nombres. En particular, Peter Pettigrew. Encontró sus formas animadas, y de repente se dio cuenta. El gran perro negro que había visto un día fuera de su ventana en Privet Drive era muy probablemente su padrino. Descubrió quién era el guardián secreto, y de la lectura de Sirius, descubrió el truco vil que Pettigrew jugó. En Sirius, lo que resultó en la muerte de tantos muggles inocentes. Luego intentó una lectura de Pettigrew, de una foto que encontró en un periódico en la biblioteca, que mostraba al hombre que había. Acaba de recibir una orden póstuma de Merlin. Dumbledore se dio cuenta de que era mejor que se acostumbrara a que Madame Bones invadiera su escuela. Con Fayt desaparecido, y con un reemplazo mucho más razonable, diga y era ministro ahora, Madame Bones se había encontrado con un mucho más mano libre que nunca. Vino directamente a la mesa de Gryffindor, de nuevo con 4 auras. Para sorpresa de todos, rápidamente rodearon a Ron y lanzaron una especie de hechizo de límites.
Dumbledore, una vez más, se apresuró a bajar para ver qué estaba pasando y para ver si podía poner su remo, pero ¿para cuándo? Se acercó lo suficiente, una rata había sido forzada a adoptar forma humana. 4 semanas después, un domingo, un apuesto hombre de unos 30 años entró alegremente en Hogwarts. Hizo una línea recta para Harry, quien también se puso de pie con una gran sonrisa en su rostro. A pesar de no habernos conocido hasta hoy, sin contar. Cuando Harry era un bebé, instintivamente cayeron en un abrazo, con Hermione de pie junto a Harry sonriendo tontamente, sus ojos brumosos de felicidad. Un buen día, unos meses después de esto, sucedieron varias cosas simultáneamente. Todos los mortífagos que aún estaban vivos sintieron una gran atracción por su magia, lo que hizo que algunos de ellos fueran Squibs, mientras que la mayoría. Su magia se redujo a justo por encima del nivel de Squib. La cicatriz de Harry se abrió de par en par, sangró un poco y luego casi desapareció. Estaba solo con Hermione en ese momento, así que ella conjuró vendas y le dio una especie de primeros auxilios antes de llevarlo con Madame Pomfrey y llamar a Sirius al espejo. Se produjeron varios incendios pequeños en varios lugares, pero nadie se dio cuenta, todas eran habitaciones cerradas donde nadie seguía. Una base regular. Finalmente, Crowcar y un grupo de sus colegas fueron encontrados, completamente inusual, emborrachándose en uno de los bares con más clase en el callejón. Nadie sabía exactamente qué estaban celebrando. Años más tarde, una charla irreflexiva en el dormitorio llevó a Hermione a adivinar que Harry sabía mucho sobre lo sucedido. Durante sus primeros 3 años de escuela. No es fácil ocultarle cosas a tu esposa, como bien sabía Harry, y más aún cuando la esposa era la bruja más brillante que alguna vez había conocido. Así que finalmente le dijo. Ella registró sorpresa ante el hechizo. ¿Qué tipo de hechizo es Cambridge Analytica? Ni siquiera significa nada relacionado con la tarea. El fin. Esto se inspiró entre Vanoa bromeando en su programa de que Cambridge Analytica sonaba como un hechizo de Harry Potter. Eso hace tu tarea. Supe en ese momento que no podía dejar pasar la oportunidad. Los efectos secundarios que se muestran son, por supuesto, bastante realistas, en mi opinión, aunque están asignados al mundo mágico. ¿Y si lo hago? Darse cuenta de que representan a Facebook más que a Cambridge Analytica. Pero, de nuevo, considero que ambas empresas parásitos, así que a mí me da lo mismo. Para aquellos que piensan que esto es imposible, realmente necesitan leer sobre privacidad. Probablemente estés muy por detrás de la curva. Para empezar, busque en Google Mitiacat y lea el artículo que aparece. And 2, sí, odio a Snape. Las personas a las que les gusta, en su mayoría niñas y mujeres, confunden a Snape con Alan Rickman.